Buenas tardes, hermanos. Nuevamente, Generación Lobos les invita al curso Enfoque Sencillo Libro por Libro de las Sagradas Escrituras. Ya el día de hoy estamos presentando la lección número 7 que esperamos de verdad que sea de provecho, así como ha sido para nosotros también. Bien, de principio, como en todas las clases anteriores, a excepción de la clase número 6, vamos a dar un repaso de la clase número 5. Vamos a ver cuál fue la tarea, ¿verdad? La tarea que se mandó para esta clase número 5. Era elaborar una programación didáctica de la primera clase que usted impartirá a los jóvenes de su iglesia y los métodos prácticos para estudiar y leer la Biblia en un año. Usted va a hacer esas dos programaciones. Una, la primera clase que usted le daría a los jóvenes de su iglesia, y la otra mostrando los métodos prácticos para estudiar y leer la Biblia en un año. Bien, la recomendación era que utilizase enlaces, códigos QR, tablas, esquemas, todo lo que a usted le parecería útil para ello. Que no escatimase ningún tipo de recursos. Recuerde que los recursos son reutilizables y pueden ayudarle en otro contenido. Siempre usted, como estamos siempre subrayando, que todos los recursos que usted obtenga, todas las clases que trace, las guarde en su portfolio y vaya haciéndose su biblioteca. Bien, una de las respuestas a la actividad número 5, si no es específicamente la respuesta, porque la verdadera respuesta la tiene usted. Yo sencillamente hago una visión un poco parcial, sobre todo si no se ha entendido la pregunta, ¿no? Entonces, acá tenemos un enlace de escuela bíblica donde están los estudios bíblicos libro por libro. Hay muchos enlaces, hay muchos enlaces. Esto es sencillamente una orientación para que usted lo tenga allí como recurso, libro por libro, y que seguro que le van a ser útiles al momento que usted realice la programación de clases en los lapsos que le convenga, si es el último trimestre, si es el último 6 meses, o si es anual, si es el caso, pues usted puede acceder allí. Vamos a ver si podemos nosotros acceder allí. Eh, a ver, ahora sí. Últimos estudios bíblicos publicados, tiene la página es Escuela Bíblica. Entonces ahí los últimos estudios publicados son estos, y usted puede elegir el libro, ¿verdad? Tiene aquí inicio, Biblia, la Biblia en un año, escuela, los estudios, mira, libro por ejemplo, testimonios y todo aquello. Entonces yo les dejo este enlace para que, si a usted le parece bien, si quiere organizar su programación con estudios bíblicos, pues esta es una manera de hacerlo. El siguiente enlace que tengo acá es referido a un plan para leer la Biblia un año, que era lo que más o menos la propuesta no, una sugerencia para que usted elaborara su clase, eh, la primera clase de jóvenes, y les iba a enseñar pues cómo se puede leer la Biblia en un año. Esto acá también, vamos a ver si podemos acceder allí. Es otra página que está en internet, que dice descarga gratis un plan para leer la Biblia en un año. Si seguimos bajando, pues nos presenta primero las semanas para comenzar a leer la Biblia, entendiendo que el año tiene 52 semanas, pues ellos hacen corresponder a cada semana una fecha, le dan un lapso. Usted puede comenzar en la semana 37, en la 32, en la 9, en la 10, en la que se corresponda el tiempo en que usted esté viviendo, ¿no? Y aquí al final sale descárgalo. Si usted le da a descargar allí, pues le descarga el plan, y por cada una de las semanas, vamos a ver si podemos descargarlo. Se corre un poco acá. El plan de la lectura de la Biblia durante 52 semanas. Y ves, por la semana número 1 se corresponden capítulos que los distribuye
en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, según esté la semana suya, ¿no? Donde usted esté, pues usted toma esa semana y elabora su plan de lectura de la Biblia en un año. Recordemos que usted es el usted ha de ser el primero en sumarse a esto, ¿eh? Pero bueno, cuando usted vaya a hacer este tipo de plan, tenga presente que cada individuo, ¿verdad?, de su clase tiene un ritmo y una motivación individual, como lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, si usted quiere implementar este reto de la lectura de la Biblia en un año, entonces debe conseguir, primero, debe conseguir unanimidad y motivación del grupo para hacerlo. Todos. Si usted ve que alguno de ellos va por la tangente y pueda ser seguido por más de uno, y entonces se le divide el grupo, que en vez de ser una bendición va a ser una dificultad, pues deje esa actividad para la próxima vez. Pero bueno, ya usted la tiene. Próximamente, en una de las clases, hablaré sobre unos métodos para leer la Biblia completa, ya sea en un año o en más tiempo o en menos tiempo. Que este es solamente un ejemplo. Es una de las cosas que nosotros los que damos clases bíblicas, pues debemos tener la lectura de la Biblia completa. Hemos de leer toda la Biblia. Bien, entonces, hablando de propuestas, pues yo le hago la siguiente respecto a la lectura de la Biblia. No sé qué piensa usted, me la puede tomar o me la puede dejar. Si leemos la Biblia en un lapso de 20 minutos diarios, leeremos el Antiguo Testamento en 250 días. Esto es en 8,33 meses. ¿Le parece bien esto para presentarlo a su grupo de clases? ¿Se le parece? Sea usted el primero en realizar este plan. Hago una acotación, subrayo nuevamente. Cada quien tiene su ritmo. Es muy probable que mi ritmo de los 20 minutos no sea el ritmo de alguien que lee lento o que no sabe leer o que sea tartamudo, aunque leen mentalmente más que por la boca las personas que tienen dificultad para hablar, ¿verdad? Pero carece de un poco de entendimiento. Entonces le puede hacer difícil, los 20 minutos para él no son de mucha ganancia. Cuando yo puedo haber leído a lo mejor 2 capítulos, también va a depender del número de versículos que tenga cada capítulo. Pues a lo mejor otro hermano puede estar en 15 porque a lo mejor si no entiende va a volver a leer lo que ha leído porque no lo entiende y vuelve a leerlo porque no quiere llegar y pasar a la otra página sin haber entendido lo que ha leído. Pueden pasar muchas cosas. En este caso no estamos hablando de estudiar la Biblia, entiéndase bien. Estamos hablando de leerla. Y como ya usted sabe que hay 3 tipos de lectura, pues usted le dice a su población estudiantil que para leer, para tomar este reto es la lectura secuencial. Sin más, la lectura secuencial. Para usted que lo va a hacer y para ellos que también lo van a hacer, pues va a ser un logro. Poder leer el Antiguo Testamento en 250 días está bien, animándose y por supuesto cada domingo que se vea o en cada reunión que se vayan a ver, pues se hablan, ¿verdad? Toman 1 minuto o 2 minutos de la introducción o 2 minutos de la conclusión o la asignación de las actividades y pues pueden hablar de cómo les va en la semana y usted ayudará a las personas que tienen cierta dificultad en seguir el ritmo del resto de los compañeros. Bien, ahora sí, entramos a la clase número 7. Hoy el hombre se enfrenta con un desafío en el campo religioso. ¿Existe una autoridad religiosa? ¿O es que cada hombre debe creer lo que quiera sin nada más que su preferencia personal? Con estas preguntas terminamos la clase 5 y ahora iniciamos la clase 7. Esta es una clase para el docente, para usted. Si usted ve que le importa, que se corresponde con alguna clase que vaya a dar a sus alumnos, pues puede tomar una que otra idea y darla. Pero esta clase es directamente al docente. Le estoy hablando a usted, a su intelecto, a su manera de pensar, a cómo
cómo emite el juicio, ¿verdad?, a usted. ¿Existe una autoridad religiosa? ¿O es que cada hombre debe creer lo que quiera sin nada más que su preferencia personal? Lea y escuche las preguntas y elabórese una respuesta. Cuando hablamos de religión, le voy a hablar en un sentido personal, porque para mí religión cuando yo era muy pequeña eran las iglesias católicas. Todo lo que era la iglesia católica, el cura, el papa, los monjes, todo eso para mí era religión, era lo que yo lograba entender, o al menos lo que me habían dado a entender en mis años muy mozos respecto a religión. Más, esta es la definición que da la Real Academia Española de Religión. Dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ellas, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Cuando yo leo este concepto, pues a mí pues no me viene a la mente la Iglesia Católica, me viene a la mente el ejercicio que actualmente yo hago en la creencia que yo tengo de Dios, según me lo dice la Biblia, ¿no? Mi conjunto de creencias hacia esa divinidad, al Rey del cielo, al Creador del universo, a Jesús que vino a aquel mundo a morir, el Espíritu Santo que es el que me guía a toda verdad. Entonces, ese conjunto de creencias y el temor que tengo hacia ellas, no un temor de terror, sino un temor de reverencia, reconociéndole a Él. Un conjunto de normas morales para la conducta individual, lo que se puede leer tranquilamente en Proverbio o Eclesiastés, claramente los Salmos, unas normas de conducta, cómo yo vivo como individuo y cómo vivo dentro de la sociedad y qué prácticas debo hacer yo, ¿verdad? Que hagan que otro diga de mí que soy hijo del Señor y que yo diga de mí mismo que exalto al Señor con mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de andar. Entonces, ese conjunto de cosas es religión. Y por supuesto, la oración, la conversación diaria, en todo momento, la conversación que debemos tener con el Señor. También se define como religión la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. También se define como la profesión y observancia de la doctrina religiosa, que en mi caso es la doctrina que emana de la Biblia, que es la que actualmente estoy enseñando. También definimos como religión la obligación de conciencia, el cumplimiento de un deber. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Pertenezco a un pueblo especial, limpio con la sangre de Jesús. Entonces yo tengo el deber de exaltar al Señor en mi manera de vivir, de agradarle. Si bien seguimos siendo pecadores, mas su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante de Él. Entonces yo tengo conciencia plena que soy hijo del Rey, soy un príncipe. Entonces como tal vivo, hablo, pienso, siento. Entonces si la religión es un conducto de dogmas, a ver qué es un dogma. Un dogma es el punto esencial de una religión o de una doctrina o de un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Estamos hablando de una información que emana de la Biblia, de la Biblia. Como dogma también se define a la fe en Dios, la fe en su palabra viva, esa fe, la certeza de lo que ciertamente yo espero aunque no lo vea. Yo creo en el Dios Todopoderoso, aunque no estuve en el tiempo de la creación, pues yo creo porque Él existe. Todo lo que está habla de sus obras, ¿verdad? De sus maravillas, habla de su soberanía, habla de su poder. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ese es mi dogma, ¿verdad? Mi doctrina. Es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. La certeza de lo que se espera y estoy convencida aunque no lo veo. También una definición de dogma es fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Llegamos aquí, de las siguientes imágenes, ¿cuál considera usted que es una autoridad religiosa? Hablo un poco sobre este concepto, pues debemos tener, usted y yo,
una razón para estudiar la Biblia, como la palabra de Dios, no como un libro de biblioteca. Usted y yo debemos tener claro el papel de la Biblia, su importancia y sus enseñanzas para nosotros. En esa medida en que nosotros estemos claros respecto a la relación de la Biblia, en esa medida nos prepararemos asertivamente para nuestros alumnos y les daremos una enseñanza también adecuada. Bien, las figuras son estas. Tenemos a este señor que es un representante de alguna denominación, arzobispo, pastor, en este caso alguien pareciese de la iglesia católica. Tenemos aquí a la mezquita, en este caso los musulmanes. Tenemos aquí a la Biblia y tenemos aquí una obra cultural de Jesús crucificado en la cruz. De estas imágenes, de estas 4 imágenes, ¿cuál considera usted que es una autoridad religiosa? Sin ánimo de entrar en controversias teológicas, es sabido por todos que nos han enseñado que la autoridad religiosa en nuestra forma de culto es el pastor o aquella figura que funge como director o presidente de la congregación o del grupo religioso al cual pertenecemos. En cierta medida eso es cierto, pues si la Biblia es nuestra norma, alguien debe darnos a conocer lo que ella dice. Pero también es conocido de los abusos de autoridad que han sufrido congregaciones y miembros por el orgullo y anarquía de líderes religiosos que se consideran dueños y amos de las ovejas, y peor aún, únicos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Esa pequeña línea de respeto divisoria entre pastores o líderes y sus miembros, los miembros de las iglesias, se cruza con mucha facilidad. Acoto y subrayo, ¿verdad? Subrayo de antemano que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Dios no hace acepción de personas. El pastor y el último laico es exactamente igual. La esposa del pastor y la última hermana laica exactamente iguales. Hablo en este caso de la línea divisoria porque sí, se ha hecho y bastante evidente ante las congregaciones quién es el pastor, quiénes son los que forman la administración, la directiva de la iglesia y quiénes son el resto de la iglesia. Allí, eso es el resto. Pero en momentos cuando un lado necesita del otro, ahí es cuando me refiero en el primer párrafo, los abusos de autoridad que han sufrido muchas congregaciones y miembros, porque muchos de esos líderes religiosos, quienes sean de cualquier denominación, se consideran dueños y además, en el caso de la formación, los únicos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Nadie más puede subirse y hablar de la Biblia sino ellos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿existe una autoridad religiosa? En la mayoría de las iglesias cristianas, la autoridad está referida a quien promulga o actúa con la autoridad y no está proferida a la fuente de esa autoridad. La sociedad criticó el actuar y hablar de Jesús porque lo hacía como quien tiene autoridad. A lo que Jesús respondió: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esto que justamente yo le estoy enseñando a usted ahora, esto lo dice la Biblia en Mateo 28, 18. De Dios viene la autoridad. El fundamento de nuestra fe es Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras, que es eterno y no cambia, que no tiene sombra de variación. Y esto también lo dice la Biblia en Santiago 1, 17. Entonces, un líder no debe ser la conciencia de otra persona. Cuando el liderazgo toma su versión de lo que entiende como la única verdad y no permite ideas distintas, genera legalismo. La narración que hace Mateo de la inestimable predicación en el Sermón del Monte
concluye con una potente afirmación propia que se refiere al efecto que las palabras del maestro surtieron en la gente, en esos que estaban allí, los que oyeron de primera mano. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso queda reflejado en Mateo 7, 28 y 29. Jesús tiene toda la autoridad, exousia, y es dada por Dios, según Juan 14:10. Y el pueblo la percibía y quedó sorprendido. Y hoy mismo el pueblo lo percibe y queda sorprendido. Y dicha autoridad se muestra a toda la humanidad, la que proviene de Jesús y la cual es dada por Dios y queda explícita en la Biblia. Hasta acá podemos observar que lo que sabemos de Jesús como la única autoridad en forma de hombre que se ha manifestado a la humanidad ha sido posible por el conocimiento que tenemos de la Biblia. La palabra de Dios escrita está para que crezcamos en conocimiento, para instruirnos, para corregirnos, según 2 de Timoteo 3:16, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, según Efesios 4:13. La Biblia es una norma de conducta en nuestro vivir que nos acerca a Dios. Podemos oírle y aprendemos a serle fieles y obedientes. Y la siguiente pregunta, ¿o es que cada quien debe creer en lo que quiera sin nada más que su preferencia personal? Usted seguramente se ha elaborado ya su respuesta y es totalmente libre de tener una respuesta que difiera de la mía. Esta pregunta puede que le suene a legalismo o falsa doctrina. No sé si usted está en ese grupo que quiere creer sin nada más que su preferencia, lo que usted prefiera. No sé si usted cree lo que le interesa de la Biblia o si acepta la totalidad de ella. Según sea su respuesta, usted enfocará cada clase que dicte. El docente ha de ser cristocéntrico. Y más ahora que afloran tantas opiniones que sustituyen verdades bíblicas. Aquí es algo que encarezco a todos los hermanos que siguen este curso. Que nuestras clases sean cristocéntricas. La Biblia, que nos esmeremos por leerla, informarnos de qué ella habla y de qué es lo que Dios quiere decir en cada parte. Que nos abramos al Señor de tal manera que la palabra nos sea revelada a nosotros respecto a nuestra necesidad. Dios que te conoce a ti hablará a tu vida. Y Dios que conoce a las personas que están allí oyendo la clase de parte tuya también les hablará a su vida. Así nuestra palabra está regida por la Biblia, por un principio cristocéntrico, no por mi manera de pensar, o no es solamente por lo que me interese, o por lo que me digan mis superiores qué es lo que yo debo enseñar. Usted debe ser cristocéntrico. Y si en alguna medida usted la palabra sería deprimido, pero es instado a no ser claro o a dar una verdad a medias o no a impartir determinados elementos de la Biblia porque son estorbos a los líderes de la iglesia, yo que usted dejaría mi puesto. Usted predica a Cristo, no predica ni habla de ningún hombre, usted predica a Cristo y Cristo está reflejado solamente en la Biblia. La reflexión anterior nos llega al siguiente dogma. La Biblia es suficiente para que crezcamos en plena certidumbre de fe en aquel que vino al mundo a morir por amor a la humanidad, que nos redimió del pecado por su muerte en la cruz y ascendió a los cielos constituyéndose en el primero de entre los muertos. Es lo que se conoce como la suficiencia de la Escritura. Les invito a leer 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. La suficiencia de la Escritura podríamos definirla como la enseñanza bíblica de que la Biblia es toda la revelación que se necesita para equipar a los creyentes para la vida y el servicio cristiano. Más allá de cualquier manual, de cualquier informe, de cualquier lectura, la Biblia es suficiente. Entonces, ese tema de la suficiencia de las Escrituras lo hablaremos más adelante, pero les invito por favor a ver este código QR y a leer la información que está allí.
Sabiendo que los tesoros escondidos en la Biblia son muchos, nos animamos a seguir estudiando con entendimiento y pidiendo al Señor sabiduría espiritual para discernir apropiadamente el mensaje que la Biblia nos muestra. Un soporte de esto que les acabo de decir está en Hebreos 5:14. Así que refuerzo lo siguiente, que este presente estudio, esto que usted está recibiendo de parte mía ahora, con mucha responsabilidad, pretende dar una confirmación positiva de la validez de este gran libro, la Biblia. Para todos es conocido y por todos es recomendado que la Biblia ha de estudiarse diariamente, y espero en el Señor que cada día sea usted y yo leyendo y comprendiéndola. Bien, llegado a este término, vamos a la actividad de repaso de la clase número 7. Y aquí está una figura sobre Mateo 4:4. Entonces, según lo planteado en clase, ¿qué opina usted de este dibujo, de esa figura que está allí? De la clase número 7 que usted acaba de ver, por favor, realice un esquema. ¿Y qué aportaría usted a lo visto hasta ahora? Les agradecería mucho que me hiciesen llegar su respuesta. Les espero en el foro abierto que será este próximo miércoles 29 de junio a las 6 horas de España. Agradecidas por su atención, pues hasta la próxima clase. Gracias por compartir. Estoy dispuesta para ayudar a todo el que tenga necesidad. Dios les bendiga.